¿ya? Por favor tomen apuntes, es importante tomar apuntes, no regirse directamente a lo que tenemos en las diapositivas. Obviamente que les voy a pasar las diapositivas, pero siempre se habla un poco más, se comenta. Tomen apuntes, acostúmbrense a tomar apuntes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entrar a un nuevo tema, un nuevo módulo, el módulo 4, piscinas y fuentes. Entre paréntesis, coloco que es un subsistemas, ¿ya? Ya que el sistema principal en una edificación siempre va a ser el que va a dotar al tema de los artefactos sanitarios para lo que son las áreas húmedas, y de ahí podemos derivar una parte, una tubería para que pueda alimentar un subsistema que pueda ser de entretenimiento, puede ser de otro tipo de uso, ¿sí? En este caso pueden ser el tema piscinas, ¿sí? O puede ser fuentes ornamentales, o también puede ser la alimentación tal vez de un sauna, ¿sí? O un jacuzzi. Entonces estamos generando de nuestro sistema principal una vena, ¿sí? Un ramal que va a alimentar de cierta manera, pero que solo vamos a alimentar, ¿sí? Y después va a funcionar independientemente del sistema principal. Entonces por eso lo pongo subsistemas, ¿ya? Entonces seguimos en lo que es diseño de instalaciones y vemos el concepto de piscina, ¿sí? Que tiene un principio, un origen, ¿sí? De palabras latinas, que nos dice que es un estanque destinado al baño, a la natación u otros ejercicios, deportes acuáticos, ¿sí? Entonces ya desde la antigüedad se trataba, ¿sí? De utilizar, ¿sí? Tener un estanque grande para que la gente pueda bañarse, ¿sí? Sabiendo las cualidades del agua, y obviamente tratar de alimentar ese baño con agua limpia, ¿ya? Entonces tenemos como tradición, tenemos aquí la imagen de uno de los estanques o piscinas más antiguas o baños que están en lo que es Mohenjo-Daro, ¿sí? Y que está en el sector de Pakistán y que fueron descubiertas en el año 1926. Después de eso, también se descubrieron que en el tema de los romanos, ¿sí? Se crearon unos baños, ¿sí? Con las termas, con las aguas termales que podían captar y conducir hacia unas piscinas grandes que las denominaban baños. Y eso se creó en un sector de una ciudad inglesa que estaba dominada por los romanos. Y ese sector se denominó o se llamaba Bath, ¿sí? Y de ahí vino el nombre en español y obviamente en inglés, que es baño, ¿sí? Pero vuelvo a decirles que ya vino mucho antes esto. Entonces, como les decía, normalmente la gente ha tratado de mantener el tema de la higiene, ¿sí? Obviamente que esto se ha ido a nivel social disgregando. Había gente que era pudiente, que solo podía tener la posibilidad de acercarse a esos baños comunitarios. ¿Por qué? Porque tenían ingresos bastante altos, y la gente que no podía alcanzar, ¿sí? Después ya esto trascendió de manera individual, ya no social, y ya en las viviendas se trasladaron este tipo de baños, ¿sí? Y en lo que es actualmente son las piscinas, pero también el tema de las piscinas nos divide en el tema social, porque no todas las viviendas tienen piscinas, ¿sí? Son las piscinas que tienen un espacio específico para eso y quieren gozar de un espacio recreativo, ¿sí? Entonces ahí también vemos que el agua
no solo juegan un papel importante en la sociedad, sino a lo largo de los años, sino nos dan, ¿sí?, una cierta estética a nuestras propiedades, a nuestras viviendas, ¿sí?, y obviamente le dan una plusvalía, ¿sí? También podemos ver que no solo servían el tema del baño como un elemento de higiene, sino también de tipo religioso, ceremonial, como lo que vivíamos en lo que era las primeros baños, que eran tipos religiosos ceremoniales en la antigüedad. Entonces nosotros ya tenemos de ahí lo que es la piscina, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a hacer una clasificación y la pongo una clasificación más usual, ¿sí? Hay diferentes tipos de clasificaciones según la forma, según la ubicación, según si sirven para cierto tipo de deportes o actividades, entonces también se las clasifica. Pero yo las clasifico de dos maneras, ¿sí? Entonces tenemos las piscinas para natación e inmersión y tenemos las piscinas para diversión, ¿ya? Que son las más comunes que podemos encontrar. Por ejemplo, las piscinas para natación e inmersión son las que, bueno, podemos ver en el tema de viviendas residenciales, ¿sí? Y también podemos tenerlas en índole público, ¿sí? Entonces también podemos tener. Ahora tenemos también el tipo 2, que serían las piscinas para diversión, que también son comunes, por ejemplo, en el tema de hoteles, en el tema de lugares de entretenimiento, de goce, que en algunos sectores se han hecho famosos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en Bolivia, tenemos en lo que es Coroico, Caranavi, tenemos en lo que es Santa Cruz, en Cochabamba, lugares específicos donde se propone el tema de piscinas que netamente son de diversión, ¿sí? Entonces son los más comunes, los más usuales. Entonces a esos son los que yo voy a explicarles y apunto, ¿sí? Entonces el primero son las piscinas de natación e inmersión, ¿sí? Que, bueno, tienen una práctica que normalmente las personas utilizan para la práctica de la natación y el desarrollo de este deporte de manera horizontal, ¿sí? Entonces requiere una profundidad poco profunda, ¿sí? De 1 metro como mínimo, ¿sí? Y obviamente tienen que ser bastante largas, ¿sí? Tienen diferentes tipos de formas, pero la más común es la rectangular, ¿sí? También tenemos las que se utilizan a la par para el tema de la inmersión, ¿sí? Entonces, en ese tipo necesitamos que sean más profundas de 1 metro, ¿sí? Entonces, se recomienda que por lo menos sea de 1,50 m como mínimo, ¿sí? Entonces, bajo estas dos recomendaciones, nosotros podemos desarrollar una piscina, ¿sí? Que sea para natación e inmersión o solo para natación, ¿sí? Entonces ya vemos, ¿sí? Ahora hay recomendaciones, por ejemplo, tenemos aquí las distancias mínimas para el tema de natación y inmersión. Entonces aquí, por ejemplo, nos dan unos ejemplos, nos dicen que para una piscina que tenga un largo de 6 metros y un ancho de 4, tengamos una profundidad mínima de agua de 90 centímetros, ¿sí? O una altura máxima de 1,50 m, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el proceso de natación, ¿sí? Y en algún caso inmersión, ¿sí? Ahora, si aumentamos la longitud, obviamente vamos a tener más espacio, entonces podemos cambiar de niveles, tener varios niveles, ¿sí? Entonces tener un nivel bajo y un nivel alto, ¿sí? Entonces ahí ya podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, la piscina número 4, de ejemplo, tenemos una longitud ya de 25 metros, en la que tenemos un ancho ya también de 13, entonces podemos tener una altura mínima de 90, si es que solo queremos natación, ¿sí?
Ahora, en el caso de inmersión más, entonces podríamos utilizar una altura máxima de 3 metros. Entonces ahí podríamos tener dos tipos de niveles o hasta tres niveles, ¿sí? Obviamente tendríamos un nivel para niños, obviamente que estén para el tema de practicar el deporte de natación, o sea, nadar, tener para jóvenes y para gente que ya sabe nadar, ¿sí? Entonces tendríamos tres niveles. Entonces no hay una regla establecida para decir, esto tiene que medir así. Obviamente si nosotros apuntamos a hacer piscinas tipo olímpicas, entonces ya estas reglas no se cumplirían, ¿sí? Porque ya tenemos que apuntar a otros tipos de reglas que son ya para la práctica ya más profesional, ¿sí? De este deporte, y que debemos cumplir ciertas medidas. Entonces, si nosotros estamos hablando de una piscina olímpica, de unas medidas ya internacionales, entonces ya tenemos que entrar a otro tipo de medidas, y también el tema de clavados. Entonces ahí también tendríamos que profundizar la altura para el tema de los clavados. Entonces por eso no estoy tocando ese tema, ¿sí? Solo estoy tocando piscinas para natación e inmersión, ¿sí? Que son las más comunes para el tema de uso público, para el tema de viviendas residenciales, ¿sí? Entonces esto tenemos que ver con cuidado y ver que la altura mínima que tendríamos que tener en el tema del agua es 90 centímetros y profundizar unos 50, ¿sí? Ahora podemos profundizar más si es que tuviéramos más larga la piscina, ¿sí? Entonces no hay problema. En el caso de piscinas para diversión, ¿sí? Al decir que es para diversión significa que vamos a tener resbalines, toboganes, vamos a tener lugares donde vamos a tener chorros, ¿sí? Y obviamente la gente va a ir ahí a corretear, a mojarse, a saltar, ¿sí? Entonces es otro tipo de manejo, ¿sí? Entonces ahí normalmente son más pequeña la altura del agua, ¿sí? Ya que no se apunta a que la persona vaya a nadar, ¿sí? Las personas que van ahí directamente pues, es a correr, a divertirse, a subirse al tobogán, a resbalar, ¿sí? Entonces ahí la idea en sí es moverse más, lo más posible, ¿sí? Entonces ahí la altura es mínima, ¿sí? Es bien baja. Las formas son diferentes, ya no apuntamos a que sean más rectangulares, porque no se apunta al nado, ¿sí? Sino que ocupen varios juegos, entonces pueden tener diferentes formas, hasta formas caprichosas, que se podrían decir, que sean muy irregulares, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, también se tiene que hacer un diseño, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que el agua se la puede utilizar de esas dos maneras para el tema de piscinas, como yo la estoy viendo y como normalmente se tiene en edificaciones, ¿sí? No estamos entrando a temas particulares como piscinas olímpicas, que ya cambiaría el enfoque, ¿sí? En el caso de piscinas de diversiones, les digo que tendríamos que apuntar al tipo de personas que van a estar correteando ahí, entonces vamos a tener alturas mínimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay unas alturas de piscinas que nos dicen en función a la persona que va a estar, ¿sí? Entonces ahí tenemos para niños, qué altura. Entonces normalmente vamos a tener una piscina que si va a tener el acceso a niños, va a ser de solo 0,50 centímetros, ¿sí? Y no va a profundizarse más, ¿sí? Entonces para que pueda corretear, ¿sí? Y tengamos todos los juegos. Aquí tenemos un ejemplo, más o menos nos dicen que para unas longitudes de 12 y ancho 7 vamos a tener una profundidad de 0,80 o 1 metro, pero estas ya son las profundidades máximas, ¿sí? Esto podemos bajar en función al cliente, ¿sí? A las personas que van a hacer uso
de estas piscinas de diversión. Ubicación de las piscinas al aire libre, ¿sí? Normalmente este tipo de piscinas las vamos a tener al aire libre, ¿sí? En el caso de casas particulares, hoteles, ¿sí? En el caso de piscinas de diversión que son centradas en algún sector rural, ¿sí? Las tenemos abiertas, no cubiertas, ¿sí? Obviamente que también hay las piscinas que son cubiertas, que también en casas particulares puede haber, ¿sí? Pero las piscinas que son más desfavorables al tema del clima, al cambio, el tema de cambios de temperatura, el cambio de la temperatura del aire, del agua, ¿sí? Entonces son las que están al aire libre. Y entonces tenemos que tener varios aspectos a tomar en cuenta, ¿sí? En caso de tenerlas al aire libre, que es lo más común, ¿sí? Entonces debemos elegir una posición que reciba la mayor cantidad de sol posible, especialmente por la tarde. Debemos evitar la proximidad de árboles grandes o potencialmente grandes, ya que los árboles, sus raíces crecen y pueden afectar la cimentación o las paredes de nuestra piscina, rajándola, ¿sí? También el hecho de que esté muy cerca nos va a generar la caída de las hojas, ramas, ¿sí? Sobre nuestra agua, entonces eso también nos va a perjudicar en el tema de la limpieza. Es conveniente utilizar los cortamientos naturales, que serían arbustos bien cortados que estén en un extremo para evitar el paso de ráfagas o cruces de aire, ¿sí? Es también importante la posición de las líneas existentes de drenaje, ¿sí? Eso ya vamos a ver. Obviamente el suministro de electricidad y gas que estén cerca, ¿sí? Tengamos puntos para la alimentación de estos servicios. Y obviamente el método constructivo que debemos tomar en cuenta para que el acarreo de los materiales y las instalaciones para el tema de la construcción no nos sean un problema, ¿sí? Después otros puntos a tomar en cuenta es que se necesitarían un pequeño cuarto, ¿sí? O espacio en la edificación principal para el tema de las instalaciones. Al igual que en la vivienda hemos visto que necesitamos el cuarto de bombas, cuarto de máquinas, ¿sí? En el tema de este subsistema que sería una piscina, necesita también un espacio específico para el guardado de la bomba, del filtro que es grande, ¿sí? En el caso de que optemos por un calentador a gas o eléctrico, también necesitemos ese espacio para almacenarlo, para el tema de resguardo y para el mantenimiento, ¿sí? Entonces necesitamos un espacio, un cuartito, ¿sí? Y también para guardar los elementos químicos para que nos van a servir para el tema de la limpieza, para la desinfección, ¿sí? Es conveniente que la distancia entre los vestuarios y la piscina sea lo más corta posible, o sea, sea cerca, ¿sí? En el caso de las casas particulares y hoteles, el paisaje de la zona en lo que va a situarse la piscina debe ser objeto de una cuidadosa reflexión, ¿sí? Para el tema de que no afecte el entorno, ¿sí? A menudo resulta difícil imaginar a punto de un boceto dimensional, entonces la idea también es plasmarlo, ¿sí? De manera de una maqueta o una maqueta virtual para que se vea dónde se está ubicando el tema de la piscina, ¿sí? En el contexto de todo el edificio, ¿sí? Ahora ya entramos a lo que nos interesa de lo que es la materia de diseño de instalaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos el subtítulo circulación y tratamiento del agua, ¿sí? Entonces ahí vemos que el agua tiene que ingresar a la piscina, ¿sí? Para su llenado. Aquellos que han estado en alguna piscina pública, ¿sí? Que hay varios en la ciudad de La Paz, o alguna piscina particular que también existen, ¿sí? En algunas viviendas, pues han de ver que las piscinas normalmente
eh, se ve que ingresa agua, ¿sí? Hay un sector donde ingresa agua y también hay un sector donde sale el agua, ¿sí? Y permanentemente tiene un nivel, el estanque, la piscina de agua. Entonces, para garantizar ese nivel de agua y obviamente la calidad higiénica y la calidad en la temperatura, nosotros tenemos que hacer una circulación del agua y también tenemos que hacer un tratamiento. Entonces, todo eso obviamente para la salud de las personas y seguridad de los usuarios que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Para qué? Para que eh, las personas que entren aquí, a este estanque, a esta piscina, ¿sí? Obviamente puedan disfrutar y no estén preocupadas de que hayan residuos patógenos, ¿sí? Que puedan a la larga eh, traerle una enfermedad, ¿sí? Entonces la idea es que podamos disfrutar y tengamos un lugar de esparcimiento sano, ¿sí? Entonces lo común es que hagamos un sistema de circulación y tratamiento del agua. Aquí tenemos un esquema básico de lo que debería contener, aquí vemos lo que debería contener como máximo un sistema de circulación del agua, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el punto 1, que sería el ingreso, o en realidad la extracción del agua, ¿sí? Entonces de ahí extraemos el agua de la piscina, entonces tiene que salir. Entonces aquí en el punto 1 sale de la piscina a través de una tubería, ¿sí? Luego llega al punto 2, que sería el colador o rejilla que tiene la bomba, ya la vamos a ver. Entonces tiene un colador o una rejilla, ¿sí? Que retiene lo que es posible pedazos de hojitas o material más grande, ¿sí? Que en algún caso puede que se haya pasado de los skimmers, ¿sí? Que después ya vamos a ver qué son esos. Entonces retiene. ¿Para qué? Para que no friegue al tema de la bomba, ¿sí? Por eso inmediatamente después tenemos lo que es la bomba. Y la bomba está succionando, ¿sí? Entonces todas las tuberías que estamos viendo aquí van a ser tuberías a presión. Entonces el número 1 es el agua que ha sido succionada de la piscina, ¿sí? Entonces es el agua extraída de la piscina, llega a un tamiz, ¿sí? Antes de la bomba, porque si no la bomba la fregamos. Después la bomba es la que genera ese refuerzo, esa fuerza, esa presión de succión, y a la vez esa misma agua la vuelve a mandar, ¿sí? Entonces la piscina sería nuestro tanque cisterna, si lo vemos desde lo que hemos visto, sería nuestro tanque cisterna, y tenemos una bomba que succiona ese tanque cisterna, pero a la vez la volvemos a mandar al mismo tanque cisterna, ¿sí? Suena ilógico, pero ese es el sistema de la piscina. Lo succionamos y la misma agua la volvemos a mandar a la piscina, ¿sí? Pero en este trajín de volverla a mandar a la piscina, llega a varios puntos. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes sería este que le estoy marcando, que sería el punto 6, que sería el filtro o filtros, ¿sí? Que puede ser un filtro de cartucho, ¿sí? O lo común, un filtro de arena, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces ahí tenemos el que va a retener a la larga todos los residuos más pequeños y después nos va a volver a mandar con una mejor calidad a través de la línea de tubería 10, ¿sí? La línea de tubería que estoy marcando que dice 10 sería el caudal de retorno, ¿sí? A la piscina nuevamente, ¿sí? Entonces llega, es retenida por el tamiz, que dio todo lo más grosero, la bomba lo manda al filtro y del filtro vuelve a la piscina, ¿sí?
Eso es lo básico, ¿sí? También hay aditamentos que mejoran el tema de la calidad de agua, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en el punto 4 el dosificador de coagulante, que no es común en el tema de piscinas para diversión, ni piscinas para lo que les decía, para nado, ¿sí? Que son más pequeñas, ¿sí? Pero sí se puede ver en lo que son piscinas en hoteles, ¿sí? Que tienen mayor rigurosidad en el tema de la calidad. Entonces se utiliza para que los elementos que el agua puede tener de contaminación, que sean disueltos, ¿sí? Les podemos inyectar este químico a través de la tubería y obviamente va a generar flóculos, ¿sí? Entonces, de mayor tamaño, que al final van a ser retenidos por el filtro, ¿sí? Entonces, con este punto 4 inyectamos un químico para que se coagule o se flocule algunos sólidos que estén disueltos en el agua, ¿sí? Después tenemos el punto 5, que es el regulador de pH, ¿sí? En muchos casos también tenemos que conocer el agua que estamos utilizando, que obviamente va a ser el agua que vamos a tener el medidor, ¿sí? O también puede ser agua de lluvia, entonces podemos saber, ¿sí? Y hemos visto ya en la parte introductoria, en el módulo 1, que el agua puede ser ácida o puede ser alcalina, ¿sí? Entonces lo ideal es que esté en un punto medio, un valor de entre 6 y 8.5 el agua, ¿sí? Entonces que no esté ni ácida ni alcalina, porque si estamos apuntando a que sea alcalina, obviamente con ello va a traer que tenga sales, ¿sí? Y esas sales obviamente nos van a perjudicar en las tuberías. ¿Por qué? Porque se va a generar una carpeta dentro de la tubería que es el sarro, ¿sí? Entonces va a disminuir su flujo, ¿sí? Ahora, si es ácida, lo que nos va a perjudicar es en el tema de que puede oxidar algunos elementos que tengamos que sean metálicos. Entonces nos va a generar la corrosión, ¿sí? Y también nos puede generar el tema de problemas con la salud también. Entonces, por eso tenemos que controlar el tema del pH. En ese caso, nosotros vamos a colocar este equipo, que es pequeño. Para adicionarlo, podemos adicionarlo, como ven en la imagen, podemos adicionarlo antes de que entre al filtro, o puede ser adicionado en el filtro o después, ¿sí? Lo común es que se lo adicione después de que pase el filtro, para que ya regularice el tema del agua en la piscina. Después tenemos otro elemento que sería el número 7, que es el calentador. Ese sí se lo usa comúnmente en lugares donde se necesita calentar el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en el tema piscinas queremos utilizarlo para relajarnos, para divertirnos, para nadar, ¿sí? Entonces mucha gente quiere el agua a una temperatura ideal, ¿sí? Entonces también nos sirve obviamente para lugares donde el clima sí es cálido, pero hay épocas del año en las que baja, ¿sí? Llega el invierno, entonces la temperatura baja, ¿sí? Entonces se quiere aprovechar algunos meses más o 1 o 2 meses más para que también se pueda utilizar esa piscina, ¿sí? Entonces en ese caso se necesita calentar el agua, ¿ya? Después tenemos otro punto que sería el 8, que aquí lo tengo, que también se lo coloca después del filtro, y que sería el equipo aereador, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el equipo aereador? Simplemente inyecta burbujas de aire al agua que sale del filtro, para que cuando esté ingresando a la piscina, obviamente salgan un montón de burbujitas, ¿sí? Como si fuera un jacuzzi, ¿sí? Entonces ahí también es un pequeño aparato, ¿sí? No es tan grande, son pequeños aparatos, estos los que les estoy describiendo, que también nos sirven para eso, ¿sí?
pero en el común de las piscinas no se tiene este equipo, ¿sí? No se utiliza, pero se puede, ¿ya? En el tema de los otros equipos tenemos aquí también un equipo que es bastante importante, es el 9, que sería el equipo de desinfección, ¿sí? Entonces se inyecta también el, el desinfectante, que puede ser también algún químico, cloro en gas, líquido, ¿sí? Entonces se inyecta, ¿sí? Y se lo puede hacer de dos maneras. Puede inyectárselo después de pasado el filtro, entonces ideal. Para mí este es el mejor, ¿sí? Colocarlo después del filtro. Pero hay otros autores que dicen que también se puede colocar en la posición A9A, que es antes del filtro. Obviamente yo considero que esto puede no ser conveniente, ya que podemos tener algún arrastre de algún sólido disuelto que eh, al inyectarlo, bueno, tape algún patógeno, ¿sí? Se oculta el patógeno y no lo mate, ¿sí? Entonces va a filtrar, ¿sí? Y va a pasar nuevamente el patógeno. Entonces para mí no es tan buena la posición 9A, ¿sí? Y como les decía, tenemos la posición de la tubería que es 10, que nos dice que es el agua que sale de todo este sistema de tratamiento para volver a la piscina. Entonces, este es el circuito, ¿sí? Esto sería, digamos, un esquema eh, de la metodología que debería seguirse, ¿sí? Para la circulación y el tratamiento. Y obviamente en el tema de intervalos de limpieza de manera general de todos los artefactos se recomienda cada año, ¿sí? Eso es de manera esquemática y ya entramos ya al tema de la piscina con relación a la fuente, ¿sí? Hemos visto que en el esquema extraemos agua de la piscina y vuelve a la piscina, ¿sí? Entonces es un mini circuito bien pequeño y lo mismo pasa con la fuente, ¿sí? Extraemos de un reservorio, de un tanquecito que tengamos y lo disparamos, lo sacamos y vuelve al reservorio y lo volvemos a sacar, ¿sí? Entonces es también un circuito, es el mismo circuito que pasa, solo que en pequeño, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen en el lado izquierdo de más o menos el circuito un poco más complejo de lo que es la piscina, y en el lado derecho tenemos un esquema de lo que sería el circuito de una fuente ornamental, ¿ya? Entonces ahí surge una pregunta que les hago: ¿qué diferencias encuentras entre la piscina y la fuente? Bueno, su compañera nos dice que el tema del filtro lo vemos aquí en el lado izquierdo y en el lado derecho no, y tampoco se podría utilizar en una fuente pequeña, pero en algunos casos también les comento que si el caso de la fuente es mayor, es más grande, ¿sí? Vamos a tener tal vez una fuente no tan pequeña, una fuente puede ser de diferente forma, que pueda crecer y caer como cascaditas, ¿sí? Entonces, y va a recibir algún tipo de contaminación, ¿sí? Entonces podríamos colocar algún filtro, pero ya no sería un filtro como lo que tenemos aquí, de arena, ¿sí? Aquí partiendo podríamos ver que la bomba que se utiliza para el tema de la piscina es una bomba que trabaja en seco, ¿sí? Porque tiene que estar en su propio cuartito, ¿ya? Y la bomba que normalmente se utiliza en fuentes ornamentales es una bomba sumergible, ¿ya?
Entonces ahí hay otra diferencia, ¿sí? Aquí tenemos el tanquecito donde se va a almacenar el agua, ¿sí? Y de ahí es donde se va a bombear el agua y va a volver el agua de la fuente, ¿sí? Entonces esto va a tender a un nivel, ¿sí? A estar tapado. Y nuestra bombita va a ser sumergible, ¿ya? A diferencia de la piscina, que no va a ser sumergible, la bomba va a ser en seco. En esta bomba sumergible podemos utilizar ya en el caso de que tengamos el agua que pueda contaminarse con algunas hojas, material grosero, ramas, qué sé yo. Entonces podemos tener antes del ingreso a nuestro tanque cisterna de la fuente, podemos tener aquí antes tener un previo una previa cámara donde podamos tener un tamiz para que retenga ese material grosero, ¿sí? En el caso de la piscina, no directamente tenemos aquí incorporado en la bomba lo que es el tamiz. Vamos a ver el tema de los skimmers, que también vamos a tener lo que son los tamices ahí. Y para el tema de sólidos disueltos vamos a tener lo que es el filtro, ¿sí? Y obviamente la desinfección. Y como su compañera decía, bueno, el tema de la piscina es para que nosotros, las personas, podamos entrar dentro de este tanque, de esta piscina, y podamos hacer uso, ¿sí? Entonces tiene que estar en las condiciones higiénicas correctas. En cambio, el tema de la fuente no, ¿sí? Es más un tema estético. No se diseña para que la gente esté dentro de una fuente, ¿sí? Y tampoco esté tomando el agua de la fuente, ¿sí? No se apunta a eso, ¿sí? Sino para que un tema estético, también lo hemos visto en la parte introductoria, que es un tema de climatización, ¿sí? Nos genera un ambiente también más fresco, ¿sí? Y en el tema de arquitectura, obviamente lo vemos mucho más estético en algún sector, ¿sí? Colocarlo, ¿ya? Ahora podemos hacer la combinación de ambos, ¿sí? ¿Ya? Y se hace la combinación de ambos en el caso de piscinas recreativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener la piscina como tal, en la que vamos a estar correteando, vamos a estar haciendo ejercicios, pero también vamos a tener el tema de los toboganes, ¿sí? Vamos a tener los toboganes, las rampas y también obviamente algunos chorros que van a tener cada uno sus bombas individuales. ¿Para qué? Para que mande el agua, por decirles, 20 metros y baje por el tobogán, ¿sí? Y obviamente si son chorros también, entonces se puede combinar ambos, ¿sí? Pero la idea es recircular el agua en un sistema cerrado pequeño, ¿sí? Continuamos, vemos que las fuentes ornamentales de agua, ¿sí? Podemos tenerlas así, como les mencionaba, que podamos incorporar dentro la bomba sumergible, ¿sí? Y tengamos la boquilla de disparo, ¿sí? Y automáticamente cae el agua sobre el mismo receptáculo, sobre la misma fuente, y vuelve a ingresar por nuestra bomba sumergible, ¿sí? Entonces este es un pequeño sistema, una fuente pequeña ornamental, entonces es funcional, ¿sí? Entonces tenemos un circuito con bomba sumergible. Después tenemos otro tipo que puede ser ya más grande, ¿sí? Como en el caso de las fuentes danzantes, ¿sí? Entonces vamos a tener un tanque cisterna enterrado de gran capacidad,
vamos a tener unas fuentes, varias fuentes o una fuente larga que va a tener varios chorros, ¿sí? Entonces vamos a tener varias boquillas. Entonces ahí nuestra bomba, que también es sumergible, entonces va a captar de varios puntos. Entonces vamos a tener mayor cantidad de tuberías, ¿sí? Que van a estar disparando a través de la bomba el agua, ¿sí? Vamos a ir disparando en diferentes lugares, ¿sí? Y después vamos a tener los puntos, los skimmers, o los puntos donde se va a desbordar el agua y va a volver ya por gravedad, ¿sí? Ya no es por tubería a presión, sino por gravedad. Entonces nosotros tenemos que darle una pendiente, pues un canal y después una tubería en pendiente para que llegue nuevamente a nuestro tanque cisterna, ¿sí? Entonces ya se completaría el circuito ahí y nuevamente se vuelve a disparar el agua y está en permanente funcionamiento nuestra bomba, ¿sí? Entonces eso sería ya en el tema de fuentes ornamentales, que es lo más básico, ¿sí? Y que vamos a entrar ya al tema de las piscinas. Por eso pongo aquí, volvamos a la circulación de piscinas y vemos ya concretamente al diseño, ¿sí? Vamos a relacionar conceptos que ya hemos visto de piscinas y entrar ya al diseño, ¿sí? El primer punto y más importante es el volumen del agua de la piscina, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen. Tenemos aquí una parte de una piscina, aquí en el extremo inferior derecho, y en la parte superior tenemos que inicia en lo que es un pequeño jacuzzi exterior. Entonces también sirve, ¿sí? Se combinan ambos. Obviamente tenemos aquí en esta partecita que la voy a marcar de verdecito, tenemos un vertedero, ¿sí? Un pequeño canal ancho que desborda de nuestro jacuzzi y pasa a la piscina principal, ¿sí? Pero obviamente nosotros consideramos todo esto como parte de la piscina. El jacuzzi y la piscina son piscina, ¿ya? Entonces lo que tenemos que determinar es el área de agua y después el volumen de agua, ¿sí? Entonces en la primera parte podríamos decir que es circular y tendríamos que generar y determinar la sección para determinar finalmente el volumen útil o volumen de agua, ¿sí? Y lo mismo pasaría con la parte baja izquierda, que sería ya la parte rectangular de la piscina de natación, ¿sí? En la que también necesitamos la sección y después determinar su altura. Entonces necesitamos áreas, la geometría, pueden ser varias geometrías, ¿sí? Y después también restar obviamente la altura del borde de agua, ¿sí? Porque la piscina no llega siempre al tope de lo que es la piscina, siempre hay un borde, ¿sí? Para evitar el tema de mucha salpicadura. Entonces se da y se tiene más o menos entre 15 y 20 centímetros, ¿sí? Entonces con eso podemos determinar ya la altura neta de agua, ¿sí? Y aquí pongo otros volúmenes como el tema de jacuzzi o jacuzzis que podemos tener alrededor, que van circulando en conjunto con la piscina, ¿sí? Y después ya es geometría, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos aquí un sistema rectangular, entonces podemos tener lo que es la longitud, el ancho, entonces ya tendríamos el área superior, ¿sí? Y podemos tener dos alturas, de 1 y de 2, ¿sí? Si solo tiene una pendiente, entonces podemos tener de 1 y de 2, sacamos el valor medio de D1 más D2 y lo multiplicamos por el área, que sería este. Entonces nos va a dar el volumen promedio de esta nuestra geometría propuesta,
¿sí? O puede ser circular, entonces podemos tener el área circular, que puede ser pi diámetro al cuadrado cuartos o pi radio al cuadrado, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos manejando. Y después tener alturas igual, tener una altura y altura 2 y promediar ambas. Y sacamos también el volumen, ¿sí? Entonces eso ya es geometría, y también podemos hacer uso de lo que es el AutoCAD, ¿sí? Para determinar áreas y también volúmenes. Pero eso es lo primero que tenemos que calcular, el volumen de agua de la piscina o piscinas, ¿sí? O piscina y jacuzzi que tengamos. Una vez que tengamos eso, también hay que considerar, ¿sí?, que se va a perder un poco de agua. Vamos a tener pérdidas en el tema agua, ¿sí? Aquí tenemos una imagen en el lado derecho, una fotografía en la que exageradamente se ha puesto que hay un vapor, y toda piscina que está expuesta al medio ambiente, ¿sí?, que está abierta, sí es propensa a evaporarse, ¿sí? Es como un lago o un cuerpo de agua, recibe el calor del sol y obviamente tiende a evaporarse, ¿sí?, en menor o mayor cantidad, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener evaporación del agua en nuestra piscina, ¿sí? También podemos tener el problema de salpicaduras. Tenemos la imagen de la izquierda, parte inferior, en la que podemos ver que están chapaleando, ¿sí? Obviamente si nosotros entramos al tema del nado, vamos a salpicar porque vamos a estar moviendo los brazos, las piernas, y sí o sí algo salpica fuera de lo que es la piscina. Entonces hay que considerar. También hay arrastre, ¿sí? Entonces obviamente alguien sale y deja agua en el borde de la piscina, ¿sí? También tenemos el tema del mantenimiento. Entonces por mantenimiento también significa que hay cierta cantidad de agua que vamos a tener que cambiarla, ¿sí? El tema de la eliminación intencionada, ¿sí? Entonces vamos a tratar de eliminar, ¿sí?, cuando estemos haciendo limpiezas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hagamos la limpieza del filtro, una vez, depende del uso, ¿no? Pero normal, una vez al año, hagamos la eliminación del filtro. Entonces vamos a hacer un flujo inverso. Entonces vamos a lavar el filtro y después esa agua que vamos a lavar del filtro vamos a tener que mandarla al drenaje, ¿sí? También vamos a tener el tema fugas, posibles fugas. Obviamente tenemos que considerar que tienen que ser bien construido y todas las uniones en las tuberías también tienen que ser bien, ¿sí? Entonces lo común es que se considere entre un 2 y un 5% del volumen total de la piscina, ¿sí? Entonces hay que aumentarle al volumen, ¿sí?, un 5%, para saber que tarde o temprano le vamos a ir aumentando. Entonces este 5% vamos a ir renovando, por decirles, a nuestra piscina. Y eso obviamente va a ser automático. Vamos a tener una piscina que va a estar recirculando cuando esté en funcionamiento, va a circular a través de la bomba, va a pasar al filtro y va a volver otra vez a la piscina, y por evaporación, salpicaduras, demás, va a perderse el nivel, va a bajar el nivel. Pero eso no es que es de la noche a la mañana, ¿sí? Pero nosotros vamos a controlar el nivel y vamos a tener una conexión a nuestro sistema principal que después va a ir renovando, va a aumentar. Por decirles, si tenemos 40 metros cúbicos, vamos a ir aumentando 5 metros cúbicos cada cierto tiempo, ¿sí?, por pérdidas, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Después, viendo esto del tema de las pérdidas, tenemos que hacer y ver los signos y síntomas de las fugas, ¿sí? Entonces tenemos que verificar, ¿sí? Por eso teníamos la imagen, teníamos un técnico que está haciendo la verificación de nuestro cuartito de bombas, y aprovechando la imagen, la fotografía,
vemos que el cuartito está justo al lado de la piscina. No es siempre tan así, tal vez está unos 3 4 metros más allá, pero está casi siempre en un nivel por debajo del nivel de la piscina, ¿sí? Entonces ahí está revisando el técnico el tema de las tuberías, también las válvulas, el tema de la bomba, el filtro, ¿sí? Y normalmente tenemos que verificar y ver que se pierde más de un cuarto de pulgada el agua en 24 horas, entonces eso es un signo de fuga, ¿sí? Si vemos que la factura de agua es elevada, es obviamente que el agua de la piscina está demandando más de la pérdida normal, que es del 2 al 5%. Entonces, eso es una llamada de atención. El tema del crecimiento de algas, ¿sí? Eso también nos genera una llamada de atención porque hay una fuga y se está infiltrando agua contaminada en nuestra piscina. En el tema del equilibrio de los químicos, por ejemplo, si nosotros inyectamos un químico para equilibrar el pH, pero el pH no se equilibra, significa que por algún lado se está perdiendo, ¿sí? Después tenemos el tema de baldosas, o sea, las cerámicas que se pueden estar sueltas y puede por ahí se está perdiendo el agua, ¿sí? En las cubiertas, asentamientos en la piscina, ¿sí? Funcionamiento constante del dispositivo de llenado automático, entonces eso también nos llama la atención. No debería estar funcionando permanentemente, solo bajo ciertos usos y no todo el rato. Gran cantidad de aire en la piscina, puntos húmedos que nunca se secan, ¿sí? Obviamente alrededor de la piscina, ¿sí? Que obviamente va a generar tal vez el crecimiento de hierba, ¿sí? O pasto en mayor cantidad. Entonces ya sabemos que la piscina está teniendo alguna fuga. Entonces pasamos al segundo punto del diseño de piscinas, que es importante. Por ejemplo, es periodos típicos de circulación y retorno. Ya hemos visto que la misma piscina vuelve el agua. Entonces succionamos a través de la bomba, pasa el filtro y vuelve a la bomba, a la piscina, ¿sí? Entonces esos circuitos, ¿sí? Tiene un periodo de circulación, ¿sí? Entonces lo común es manejar estas tablas, ¿sí? Por ejemplo, para uso de una piscina, para una vivienda residencial, está en un rango de 6 a 8 horas. La circulación de todo el agua que tengamos en la piscina tiene que recircular por lo menos por 8 horas, ¿sí? O 6 horas, entre 6 y 8 horas. En el caso de hoteles, disminuye esta cantidad de tiempo. Tiene que ser más rápido la circulación, ¿sí? Entonces nos dice que tiene que ser de 2.5 a 4 horas, ¿sí? Porque ya sabemos que en tema de uso privado de una vivienda no hay mucho, ¿sí? Puede ser el uso de las personas que habitan, algunas visitas y para de contar, pero en cambio de hoteles están todos los que viven o están eventualmente ahí en el hotel y también las visitas, entonces más el uso, ¿sí? Después tenemos piscinas, escuelas de piscinas, entonces ahí donde se enseña también tiene mayor uso, entonces tiene que hacerse más rápido la recirculación, los periodos se acortan, entonces nos dice que es de entre 2 y 3 horas. Igual que las piscinas públicas, ya que son de uso masivo, ¿sí? Piscinas de enseñanza para pequeños, entonces nos dice que es de 1 a unos 5 horas. Después piscinas simplemente de chapoteo, de 4 a 6. También tenemos adicionalmente las piscinas de diversión, que hemos visto que son también de uso masivo, gran cantidad de personas, y tenemos que hacer recircular con mayor rapidez. Entonces nos dice que 1 hora tenemos que tener ahí. En el tema de hidromasaje o spa, está entre 1 hora y media hora, ¿sí? Entonces ahí también. ¿Por qué? Porque
el agua la estamos utilizando y vamos a utilizar, qué sé yo, tal vez algunos productos, ¿sí? Entonces tiene que recircular con mayor rapidez, ¿sí? Entonces esto de los tiempos de circulación o retorno tenemos que ir manejando en función al uso que vamos a hacer o donde vamos a utilizar el tema de las piscinas, ¿sí? En nuestro caso, si nosotros apuntamos al tema de una vivienda, va a ser de 6 a 8 horas, ¿sí? El tema común también en hoteles que ustedes pueden diseñar es de 2.5 a 4. Después en el tema de piscinas de diversión, 1 hora, ¿sí? Después entramos ya en este tema de circulación del agua. Tenemos dos elementos. Como vemos en la imagen, aquí tenemos en la fotografía, en la imagen de arriba del lado izquierdo, tenemos una piscina, ¿sí? Y la piscina tiene el punto 5 que está al lado del borde de la piscina. Estos se llaman los skimmers, ¿sí? Es la salida del agua, ¿sí? Entonces por ahí se va a desbordar el agua y después va a ser succionada a través de la bomba y mandada a los filtros, ¿sí? También tenemos lo que son los skimmers de fondo, pero en realidad son los desagües o sumideros, que es el punto 6, que también los tenemos, ¿sí? Que también nos sirven para succionar un poco, hacer limpieza alrededor y también que haya una mejor circulación, ¿sí? Entonces ahí tenemos los skimmers y en la parte del fondo tenemos el desagüe, sumidero. Entonces de ahí parte, empezamos a succionar y eso manda, ¿sí? Como verán en la imagen tenemos unas tuberías que directamente mandan a lo que es la bomba, ¿sí? Todo esto lo tenemos también con válvulas, ¿sí? Entonces lo principal es que funcionen los skimmers. Entonces vamos a tener una válvula que va a habilitar que directamente vaya ahí, ¿sí? A la bomba y la bomba filtre y circule. Entonces esto es lo común va a ser, ¿sí? De los skimmers llega a la bomba, filtro y pasa otra vez a la piscina, ¿sí? Después de un tiempo, tal vez de un año, nosotros queramos hacer mantenimiento, por ahí queramos cerrar la piscina, ¿sí? Entonces vamos a cerrar el tema de los skimmers y vamos a abrir la válvula del sumidero, o sea, del drenaje de fondo. Entonces abrimos esa válvula y cerramos el skimmer. Entonces automáticamente vamos a succionar todo y eso lo mandamos directamente al desagüe, todo el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mantenimiento anual de nuestra piscina, ¿sí? Lo otro es que cerremos el tema de los skimmers y también del desagüe, del sumidero, y abramos la válvula que vamos a tener lateralmente, ¿sí? En algunos casos este es el punto 8, que es el limpiafondos, que se lo coloca lateralmente, pero también está inmerso en los skimmers. Aquí en esta parte de aquí también se tiene una válvula para que podamos colocar una manguera como aspiradora y que pueda hacerse el mantenimiento cada semana, ¿sí? Del fondo. Entonces se puede abrir y directamente se va por un lado del skimmer o directamente por una tubería específicamente para el limpiafondos, ¿sí? Esos serían los que salen, ¿sí? Los que entran serían el punto 7, que lo tenemos al otro extremo. Entonces ya vemos una condición, que los skimmers estén de un lado y al frente estén los jets, ¿sí? Los jets serían las boquillas de impulsión, o sea, el ingreso. Por aquí vendría el agua y reingresaría a la piscina a través de los jets o boquillas de impulsión, ¿sí? Entonces esa es la salida y las boquillas de impulsión es la entrada a la piscina. Entonces eso sería la circulación, ¿sí? Por eso estamos hablando de tiempos de circulación. Aquí tenemos la imagen en el lado derecho, parte superior, de lo que es un skimmer.
¿sí? Entonces tenemos un skimmer lateral que tiene aquí como una paredcita, ¿sí? Es esta de aquí. Aquí lo voy a resaltar, aquí abajo también tenemos, y es un vertedero, ¿sí? Entonces ahí mantiene el nivel del agua y solo en caso de pasa cierta cantidad. Y aquí tenemos un tamiz. En esta parte donde lo estoy marcando es un tamiz que retiene lo que son hojas, ¿sí? Hojas o ramitas o cualquier otra cosa que pueda flotar y pasar el vertedero. Entonces llega ahí, ¿sí? Entonces aquí también tenemos este tipo de tamiz que es en forma de balde, ¿sí? Aquí también tenemos el vertedero inclinado, entonces solo permite el paso en esta imagen del lado izquierdo abajo. Y arriba tenemos siempre lo que es la tapita, ¿sí? Que es circular. Entonces nos permite que eventualmente levantemos esa tapita y saquemos este canastillo o este balde como tamiz y lo botemos, ¿sí? También nos sirve para levantar y en algún caso conectarnos a esta válvula de aquí y conectar esa manguera de limpiafondos, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto en el lado derecho, parte baja, aquí tenemos el canastillo o balde con el tamiz, tenemos su tapita de arriba y tenemos aquí ya el skimmer como tal, ¿sí? Entonces aquí ya entramos un poco más y ya vemos que tenemos aquí la imagen del lado derecho, el skimmer, ¿sí? Como tal, que tenemos que colocar en la piscina, ¿sí? Y el skimmer lo tenemos que colocar, cosa de que este subvertedero esté a nivel del agua, ¿sí? Ni menos ni más, tiene que estar al nivel del agua. Y hemos dicho que el nivel del agua tiene que estar entre 15 a 20 centímetros del borde, ¿sí? Después se coloca un skimmer por cada 46 metros cuadrados. Algunos autores nos dicen cada 50, aquí lo marco. Entonces está entre 1 cada 46 o 50. Ustedes iguales, ¿no? Es muy cerca. Entonces un skimmer cada 46 metros cuadrados de piscina. Entonces por eso tenemos que saber su geometría y la superficie primero y después también el volumen. Entonces en función de eso podemos colocar la cantidad. Entonces nos dice 1 por cada 50 como mínimo, ¿sí? Entonces no nos vayamos al mínimo, ¿sí? Nos podemos ir un poquito más. Ese nos va a marcar lo que tiene que tener uno. Pero por ejemplo, si tuviéramos una piscina de 50 metros cuadrados, ¿sí? De superficie, o sea, tenga por decirles 46, no vamos a colocar un skimmer, sería, podríamos optar por dos, ¿sí? Un par, ¿sí? Nos dice que el 50% o más del agua circula por los skimmers, ¿sí? Y nos dice que el vertedero que tenemos aquí, la partecita de aquí, se ajusta automáticamente a la variación del nivel del agua de la piscina en un rango de 10 centímetros, ¿sí? Tiene que tener su cesta, su canasta, su balde con extraíble, con su tamiz, ¿sí? Y tenemos que el caudal máximo para cada skimmer no debe sobrepasar los 10 metros cúbicos hora, ¿ya? También tenemos los canales skimmer, ¿sí? Que son los canales que bordean la piscina. Puede ser ese diseño, ¿sí? Que bordea la piscina y que encima tenemos una rejilla, ¿sí? Entonces ahí sacamos la rejilla y es simplemente un canal doble, como estamos en la imagen de arriba. Entonces eso nos sirve, ¿sí? Simplemente es determinar el tipo de canal, determinamos qué sección es la que necesitamos y colocar la rejilla. Y eso directamente también se conecta
y va a ir a la bomba el agua, ¿sí? Otra opción es que tengamos no con rejilla, sino que sea un canal interno, ¿sí? Y aquí en la imagen de la derecha tenemos diferentes tipos de canales internos, puede ser rectangular o circular, que también se puede ver en las piscinas, ¿sí? O, como les decía, puede ser separado, pues un canal que tiene una cierta distancia de lo que es la piscina y con su eh, rejilla, ¿sí? Pero esa es la misma idea, que recibe el agua del desborde, ¿sí? Y tengamos siempre eso, permanentemente. Aquí tenemos también nuevamente el canal skimmer, ¿sí? Que es interno, ¿sí? Normalmente el 80-85 del agua que circula por los canales, ¿sí? Se extiende completamente alrededor de la piscina, ¿sí? Entonces podemos tener los skimmers directos de la piscina y los skimmer canal alrededor o en el borde interno también de nuestra piscina, ¿sí? En el tema de la carga de los bañistas y su claridad, hay un concepto que nos dan otros autores, nos dicen que el resultado de estudios en Canadá nos dicen que la aparición de la turbidez, ¿sí? La contaminación, el tema de la piscina, está relacionada con el número de bañistas, no solo con el tiempo de circulación o retorno del agua, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de bañistas, obviamente hay más contaminación, a menor cantidad, menos contaminación, y no depende tanto del tiempo de circulación que se daba anteriormente, ¿sí? Y se añaden residuos a la piscina más rápido, entonces hay que generar o hay que eliminar estos residuos, ¿sí? Entonces nos dice que se tiene que calcular de esta manera, nos dice que el caudal lo medimos en litros por minuto y hacemos una transformación a horas, ¿sí? Y vamos a tener un total de litros filtrados por día en función al caudal. Después del total lo dividimos entre 5.300 litros, número máximo y nos va a dar un número, ¿sí? Entonces nos va a dar el número máximo de bañistas que puede aceptar nuestra piscina para que esté limpia, ¿sí? Esto lo pongo para que también, si en algún caso, puedan probarlo, ¿sí? Pero lo común es utilizar tiempos de retorno, como ya vamos a ver en el ejemplo de cálculo, ¿sí? Después les mencionaba los drenajes del piso, ¿sí? Entonces lo común es tenerlos. Aquí tenemos la imagen, tenemos aquí en el fondo de la piscina, ¿sí? Un drenaje. Entonces lo que se recomienda es que se tengan dos siempre. Uno no al lado, sino que estén con cierta distancia, ¿sí? Pero que estén unidos a una T, ¿sí? Que siempre se tenga dos, ¿ya? Entonces, que estén conectados en T, ¿sí? Estos drenajes del fondo deben estar instalados a menos de 4.5 metros de la pared de la piscina, o sea, de esta pared o de esta pared, tiene que haber una distancia de al menos 4.5 metros y a no más de 9.5 de distancia, ¿sí? Entonces, si es muy larga nuestra piscina y aquí tenemos más de 9 metros, por decirles, tengamos 15 metros y aquí ya le hemos dado 4 o 5 a la pared, ¿sí? Entonces significa que necesitamos más, ¿sí? Y se tienen dos tipos de drenaje, los que son con tapa normal o los anti-vortex, ¿sí? Los anti-vortex son un poco más elevados y son empernados en la parte del fondo, ¿sí? Aquí, aprovechando la imagen, podemos ver la circulación, ¿sí? Entonces ahí, en casos de limpieza
de la piscina por completo para desaguarla. Entonces directamente conectamos el tema de la válvula, cerramos los skimmers y abrimos lo que es el drenaje de fondo. Entonces automáticamente la bomba va a empezar a succionar y va a ir a la bomba, ¿sí? Y de la bomba, en algún caso, podemos mandarlo directamente al drenaje, ¿sí? Para que ya no queremos más esa agua. Pero si solo queremos hacer una limpieza general del agua una vez a la semana, ya que hemos utilizado lo que son los skimmers, entonces podemos limpiar el fondo, ¿sí? Y mandarlo a los filtros, ¿sí? Como tercer punto importante, el tema del diseño, está el caudal de circulación y tuberías, ¿ya? Esto es súper sencillo, es súper fácil, porque tiene relación con lo que hemos visto ya, ¿sí? Entonces ahí tenemos que realizar el cálculo de las tuberías a presión mediante el método Hunter modificado. O sea, lo que hemos visto, las tablitas que hemos visto, son las mismas tablas, ¿sí? Solo que no vamos a utilizar el tema de unidades de gasto, ¿sí? Sino vamos a utilizar ya caudal, ¿sí? Con el volumen del agua y el tiempo de circulación ya vamos a tener un caudal, ¿sí? Ya no necesitamos de unidades de gasto, sino ya sabemos qué caudal va a circular por la tubería. Lo que sí tenemos que aplicar es el tema de las pérdidas mayores, o sea, por las tuberías vamos a tener pérdidas, y también pérdidas menores, o sea, por los accesorios vamos a tener codos, T's, desviaciones, qué sé yo. Entonces ahí vamos a tener pérdidas, ¿sí? Determinamos la presión necesaria, ¿sí? Desde la bomba para que vuelva nuevamente a la bomba, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder calcular, vamos a tener la presión necesaria y podemos calcular ya la bomba de refuerzo. Y determinamos su potencia, ¿sí? Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento, solo que mucho más sencillo, ¿sí? Y aquí también pongo entre comillas aquí que las pérdidas de carga en el sistema de filtración, en el filtro de la arena, va a estar entre 1.5 y 4 metros. Entonces es una pérdida especial, ¿sí? Ya que no se tenía antes. Entonces ahí vamos a tener, pero podemos asumir un valor como de 3 metros columna de agua. Y aquí nos dan unos datos que hay que considerar en el tema de los diámetros más habituales. Nos dice que las tuberías de desagüe, o sea, las que salen de los skimmers, del sumidero de fondo, ¿sí? Tienen que medir un diámetro DN 50, ¿sí? Y las tuberías de retorno, o sea, de circulación, que ya van a volver con presión, ya limpias, pasando el filtro, deben ser DN 40. Pero se conectan a tuberías más pequeñas, DN 20 e incluso DN 15, para generar mayor presión en la salida en los jets, ¿sí? Y generar unos chorros, ¿sí? Y obviamente eso nos ayuda para la redistribución, circulación de los químicos y el calor, en el caso de calentar,